¿Qué ha habido? Pues en este programa estoy con el padre José Alonso y estamos hablando de la dirección espiritual. Acabamos de terminar la grabación. Espero que sea de tu agrado. Por favor, deja tu comentario, dale like, compártelo. Nos ayudas mucho en el canal y te comparto que el padre Alonso va a seguir grabando más episodios con nosotros aquí en Spiritual Fitness HDO para todos ustedes, para nosotros, para como laicos, y aprender más acerca de la oración y de cómo acercarnos más a Dios. Entonces te dejo con la entrevista de Dirección Espiritual con el padre José Alonso. ¿Qué ha habido? Pues buenas tardes, buenos días. Bueno, ahorita en realidad estamos grabando. Está conmigo, me acompaña el padre José Alonso. Y pues padre, gracias por acceder a esta entrevista, programa. Y pues si te puedes presentar para todos aquellos los que no te conocen. Ok, claro. Muchas gracias por tenerme acá y muy buen día a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Yo soy el padre José Alonso, soy un sacerdote para la arquidiócesis de Galveston, Houston, y soy párroco de la iglesia Santa Francisca Cabrini, patrona de los inmigrantes. Y pues he sido sacerdote por más o menos unos 6 años, recientemente aquí párroco y he estado pues en otras asignaciones y soy originario de Guatemala. Pero bueno, el canal se llama Ujú. Fitness Espiritual, Spiritual Fitness HDO. HDO Ujú. es Hombres de Oración. No sé si te acuerdas, hace ya varios años me grabaste también un video para este mismo programa, pero cuando nada Sí. más estaba en YouTube, digo en Ujú. Facebook. En Facebook, ajá. Y básicamente el enfoque, creo que te había comentado, es pues la oración y todavía un poco más específico, aunque pues obviamente nos va a ver pues la persona que nos quiere ver, hombres, Ujú. mujeres, niños, adultos, adolescentes, ¿verdad? Normalmente trato yo de enfocarme más a los hombres, Ujú. porque tú y yo lo hemos platicado antes, a veces siento yo, por lo menos en mi experiencia, que los hombres tenemos menos acceso a recursos, a lo mejor ahorita ya hay más, antes no había tantos, a recursos me refiero a lo mejor grupos de apoyo, pláticas o inclusive canales de YouTube, ¿no? Que te sintieras sentir así como que parte de la tribu, ¿verdad? Que te llamaran en lugar de ir por ejemplo, a un grupo en la iglesia, que iba, yo me acuerdo que yo iba a grupos de iglesia y era el único hombre en el grupo o era uno de dos o tres que había nada más, entre Ujú. como 20, 30 mujeres tú, ahí caray. Y aunque no tiene nada de malo, pero pues a veces uno como hombre, pues no haces las preguntas o no hablas a lo mejor los temas que te gustaría hablar por estar en, pues en ese tipo de grupo, la psicología es diferente, tú sabes de esto. Pero Ujú. bueno, el canal es para eso. El tema de hoy, ya les había platicado también antes en otros videos, es la dirección espiritual. Ah, a mí varias gente me ha preguntado, creo que te había comentado que había yo terminado un curso de acompañante espiritual, se llama. Ujú. Es básicamente antes de ser director espiritual, supuestamente, ¿verdad? Pero mucha gente me ha preguntado que cómo se consigue, que para qué es, que a quién le dice, y un sinfín de preguntas en realidad y relacionadas básicamente con lo que vamos a ver ahorita. Ujú. Te comentaba también que yo he visto, me gusta mucho leer, eh, he leído varias definiciones que son muy parecidas de santos, casi siempre me Ujú. gusta leer los santos o padres de la iglesia, de lo que es la dirección espiritual. Pero también me acuerdo que platicando contigo, precisamente de los sacerdotes, me comentabas, tú dices, bueno, pues técnicamente un sacerdote, por la formación que tiene, ¿verdad? Pues definitivamente no puede, es un sacerdote, es un director espiritual, no es que Ujú. pueda ser, es que es un director espiritual. Ujú. Entonces, pues la pregunta primera sería, ¿qué es dirección espiritual? Ujú. Y pues en lo que me respondas, tal vez también preguntar si a ti se te dio algún tipo de formación en en tu seminario en el sacerdocio, específicamente de la dirección espiritual, o si fue más así como que pues es parte de, ¿no? Ujú. Sí, no, yo creo que es una pregunta muy importante, porque a veces no es muy conocido. ¿No? Mucha gente no sabe que hay dirección espiritual, no sabe que se ofrece.
Y sí hay varias definiciones, los doctores, pues hay varios doctores de la iglesia, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, pues que han dado varias definiciones. Hay un libro que yo acudo que se llama La Teología de la Perfección Cristiana de Antonio Rollo Marín. Me acaba de Ah, llegar. Ujú, así es. Y es muy bueno, o sea, es porque pues, tiene muy buenas enseñanzas, definiciones, conceptos para entender, y lo que me gusta es que pues, es un poco es tomista, creo yo, en su enfoque, porque, como dice, ve cada cosa detalladas, ¿no? Y aquí nos dice la lección espiritual, dice, la naturaleza de la lección espiritual, dice, por dirección espiritual se entiende el arte de conducir las almas progresivamente desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Y pues importante ver las palabras de la definición, porque el arte, ¿sí? Es el arte de conducir a las almas, ¿no? El arte es, pues hay cierta ciencia, hay cierto estudio y preparación, pero también pues se requiere experiencia, no solamente un conocimiento teórico, sino también se requiere experiencia para ser director espiritual. Y es un arte porque nosotros sabemos que, como decía Benedicto XVI, ¿no? Que cada persona es única y irrepetible, o sea, que Dios la creó de una manera y con un propósito en particular que nadie puede reemplazar. Entonces, cada alma es única. Y es por eso que, pues sí, uno puede aprender técnicas de dirección espiritual o diferentes enfoques o bajo diferentes espiritualidades o escuelas de oración, pero pues es un arte porque cada alma es única, ¿no? Cada alma uh, pues sí, individual, ¿no? O sea, Dios la creó con un propósito distinto y cada alma recibe de manera distinta. Entonces sí se convierte en un arte, ¿no? Porque tienes que conducir a las almas, ¿no? Y también conducir a las almas progresivamente, ¿no? O sea, el conducir es guiar, no empujar, sino guiar. Y eso pues requiere escucha atenta de la persona, ver las circunstancias, lo que está pasando, lo que está viviendo, cómo es que se está moviendo Dios dentro de ellos. Y pues, es conducirlas gentilmente, ¿no? Con paciencia, con perseverancia, desde los comienzos de la vida espiritual. O sea, no es que solamente los que mucha gente piensa, ¿no? Los santos que alcanzaron grandes cumbres de santidad, ¿no? Teresa de Ávila, es que ellos sí necesitan dirección espiritual, ¿no? Pero uno, ¿no? Pero no es cierto, o sea, quien quiera que esté, por ejemplo, desde los comienzos de la vida cristiana, ¿no? Aquellos que están comenzando a orar o que están descubriendo la fe cristiana, están descubriendo uh, pues al Señor, están entrando en una relación personal con Él, empezando su vida de oración, descubriendo pues la historia de la iglesia, diferentes cosas, ¿no? O sea, desde los comienzos de la vida espiritual, los que son principiantes en la vida de oración, hasta las cumbres de la perfección cristiana, ¿no? Aquellos que ya han avanzado, que llevan años, ¿no? O décadas en esa vida espiritual, que realmente se han entregado de lleno, que van progresando en la vida espiritual, en la vida de oración, en la vida ascética, ¿no? Pues buscando la perfección cristiana. Entonces, esa definición realmente abarca, ¿no? Bastante. Um, y con respecto de tu otra pregunta, ¿no? O sea, no es que recibimos un curso en particular, no un semestre de esto es dirección espiritual, pero sí recibimos, pues, en los 9 años de preparación en el seminario, pues la filosofía te ayuda a pensar de una manera crítica, ¿no? De poder escuchar, de poder aplicar la lógica, el sentido común en cierta manera. Y la teología, pues obviamente recibimos la teología moral, la teología dogmática, las doctrinas de la iglesia y la teología también espiritual, ¿sí? Entonces todo eso se mezcla, ¿no? Para preparar al sacerdote para poder dirigir a las almas. Fíjate, ahorita mencionabas, estaba aquí apuntando Uh-huh, en la definición de Rollo uh-huh, Marín, buenísimo por cierto, te digo, uh-huh, ese mismo libro, la misma pasta, acaba de sí, llegar. Tengo uno que es bien antiguo que me mandó mi suegro, pero bueno, uh-huh, mencionaba ahí Rollo Marín la palabra arte, uh-huh, y yo creo que desafortunadamente ahorita, hoy en día, las palabras, pues no sé si han perdido significado o si nuestra mente se ha encogido, el pensamiento, no sé qué es, uh-huh, pero ahora las palabras como que o tienen una definición demasiado contraria a lo que en realidad uh-huh. inicialmente era, o entendemos otra cosa totalmente diferente porque así queremos, ¿no? Un ejemplo bien fácil sería la palabra amor.
Depende de quién le preguntes en qué circunstancias es lo que te va a responder. Pero bueno, Sí. el arte, específicamente la palabra arte, yo me acuerdo, yo desde muy niño empecé a tocar guitarra, siempre me gustó la música. Ujú, Y fui aprendiendo, no que alguien me diera una clase, como dices tú, pero fui aprendiendo, eh, eh, pues no sé, por intuición y por gente que yo veía, por músicos con los que yo me empezaba a juntar, porque pues obviamente yo buscaba estar cerca de ellos porque me gustaba la música, entonces yo ujú, buscaba estar cerca de músicos, independientemente de qué instrumento tocaran. Pero la idea general era que es un arte. Y estos decían, y yo me lo aprendí y lo repetí todavía, a veces lo repito muchas veces, es, pues mira, tú puedes tomar una clase de música, por ejemplo, clases de guitarra, yo he dado muchas clases de guitarra, y sí, si tienes disciplina, si le pones empeño, etcétera, etcétera, pues sí, vas a tocar algo. Pero de eso a como se dice, que toques con feeling, híjole, pues ahí sí que no te puedo enseñar eso, lo tienes que ujú, traer. Eh, y a lo mejor aquí esta parte de lo que menciona Rollo Marín del arte, pues es precisamente, por ejemplo, en ti, en las ujú, personas consagradas, pues ya lo traes, porque es precisamente un llamado que tú ya estás, al que estás respondiendo. ujú, Entonces ese arte, ¿verdad? Ya lo traes tú. Diferente tal vez a alguien como yo, que diga, no, pues que voy a estudiar dirección espiritual porque me gusta ujú, ayudar a la gente, o me gusta la atención, o me gustan las dos cosas, atención y ayudar a la gente, no sé, por ujú, varias situaciones, varias razones, ¿no? Pero esa parte del arte, no sé, o sea, se me hace interesante que a veces tenemos que hacer una definición y desafortunadamente las personas a veces agarran las palabras como ellos quieren, qué bueno que lo explicaste. ujú, Guiar, otra parte también. Hoy en día, mucha gente, o bueno, por lo menos de las con las que yo he hablado, a eso me refiero con muchas de las que yo he hablado, una gran mayoría de ellos, piensan que la dirección espiritual o es una limitación de la libertad o todo lo ujú, contrario, que les tienen que decir todo lo que hay que hacer. ajá, Eso ujú, me dicen, las dos cosas. No, es que yo ujú, no busco una dirección espiritual porque voy a tener que andar obedeciendo gente y si me dice algo que no me gusta y quién sabe qué, o al ujú, revés. No, yo necesito una dirección espiritual porque necesito saber si en la mañana cuando me levanto debo tomar chocolate o debo tomar un licuado de banana. No, pues mijito, ujú, ¿verdad? sí, y ninguna de las dos, ¿verdad? ujú, Pero si a lo mejor nos vamos más allá a lo que es la dirección espiritual, cuando supuestamente empezó, pues fue eh, tercer, cuarto siglo, tal vez por allá, con los padres y madres del desierto, ujú, sí, que normalmente la gente los iba a buscar por eso, por la espiritualidad. sí, Y normalmente los que lo iban a buscar era porque traían un tipo de vocación, querían ser como ellos y quedarse ahí. ujú, Y a veces algunos, ¿verdad? Laicos ¿cómo le dicen? Seglares, ¿verdad? ujú, Que pues iban, pero no porque se querían quedar, sino simplemente porque querían estar más cerca de Dios. sí, Pero sí era una dirección, o sea, literalmente la palabra dirección era, pues te voy a decir lo que tienes que hacer en respecto a tu forma de vida. Me ujú, vas a venir a preguntar a mí o le vas a preguntar a esta persona porque sabes que ya tiene un camino recorrido y ves de alguna forma la santidad de la persona. Por ejemplo, contigo, yo he platicado algunas veces, o varias veces, pero es algo que a mí a, a- a mí me atrae, me lleva a ti, me lleva a ti. Eso sí, esa vocación, esa santidad de la vocación, ¿verdad? Que te lleva a estar con esta persona y por lo tanto, pues vas a seguir a la persona, o sea, en realidad vas a dejar que te guíe, como ujú, decías tú, vas a guiarlo, pero es una guía espiritual, es una guía, no es una guía de vida, de qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, a qué horas ajá, comes y demás, pues no, ¿verdad? ajá, Y ya la parte de final que dijiste al principio, cuando una persona empieza a hacer esta parte, que eso es otra pregunta que te quiero hacer ujú, también, pero o sea, ¿cuándo empieza esa vía espiritual? Pues ujú, según yo, pues somos cuerpo y espíritu. ujú, Entonces, de que tenemos vida espiritual, ujú, quién sabe cómo la tengamos, pero de que la tenemos, ¿verdad? sí, Entonces, no, ¿cuándo sería ese principio? sí, o sea, con ese respecto, pues, sí, o sea, la dirección espiritual, pues sí comienza pues sí comienza con los padres del desierto, y la gente está buscando, pues, esa santidad de vida también, ¿no? Y a veces, sí, como dices, hay unos que tienen esa vocación y, pues, están buscando esa guía, ¿no? Ah, y ahí viene, pues, esa paternidad espiritual que están buscando, esa maternidad espiritual también, ¿no? Ándale, Como paternidad. podemos ver. Por ejemplo, Ajá. tú, ¿cómo Ujú, tratabas a tu papá o cómo te trataba tu papá a ti ujú. en una No, pues, relación normal, vaya? ajá.
Entonces, pues está buscando eso, ¿no? Pero sí, o sea, no es algo de controlar, ¿no? O sea, porque obviamente, pues hay cosas que sí en la dirección espiritual se van a dejar en claro, ¿no? O sea, cuando la gente tiene preguntas acerca de las enseñanzas de la iglesia o de, porque pues un director espiritual, como dice, no te puede decir realmente eh, qué hacer cada media hora, ¿no? Y no es que vamos a nosotros distinguir entre lo que puedes comer o no comer, ¿verdad? Pero solamente si la persona está viviendo en pecado, pues el director espiritual le va a decir, ¿verdad? Si es buen director espiritual, que realmente no puede vivir en pecado o que esa situación es una situación pecaminosa, que pues, está poniendo su alma en riesgo, ¿verdad? Ah, en ese sentido sí hay claridad, a veces sí hay que decir las cosas claras con lo que enseña Cristo, lo que enseña la iglesia, precisamente es como pues, decía Benedicto XVI, ¿no? La caridad en la verdad, ¿no? Caritas in veritate, o sea, que cuando hablas la verdad de Cristo, del Evangelio, lo haces por amor, ¿no? Para llevar a los demás a ese encuentro con el Señor. Entonces, en ese sentido, sí, y la dirección espiritual no es una limitación de la libertad, porque mucha gente piensa, ¿no? Define mal la libertad, muchos piensan hoy en día, ¿no? La libertad es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, sin que nadie me pueda decir, no se puede, ¿no? Ah, pero eso básicamente nos hace esclavos de nuestras pasiones, pues nos deja encadenados al pecado, a las emociones, a las pasiones, que Al cambian cuerpo. todos los días, ¿no? Sí, te quedas triste, o sea, y la libertad verdadera es realmente elegir aquello que le complace a Dios en cada circunstancia. Y eso requiere dominio de sí mismo, o sea, la conquista del ego, del orgullo, el realmente morir a uno mismo, ¿no? Y seguir eso porque, no porque, nos toca, no, como que fuera una carga pesada, ¿no? Sino porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor que nos puede pasar, porque el Dios lo que desea, incluso más que nosotros mismos, lo que Él desea es nuestra salvación y todo lo que ordena nuestras vidas es con ese fin en mente, como decía Santa Catalina de Siena. O sea, Él guía todas las cosas con ese fin en mente de nuestra salvación. Entonces, el dejarnos guiar por su voluntad, el entregarnos a su voluntad no nos quita nada. Y Juan Pablo II creo que también hablaba de eso, ¿no? Que muchos piensan que al dejar de entrar a Cristo en tu vida, él te va a quitar aquello que te hace feliz, aquello que te hace alegre y vas a andar con la cara amargada, ¿no? Caras largas, ¿no? Y eso no es la cristiandad, ¿no? Porque es realmente descubrir la libertad, descubrir esa vida verdadera. Y para eso, en eso ayuda la dirección espiritual en cierta manera. No es que limita la libertad, ¿sí? Pero tampoco es buscar que te digan qué hacer, porque eso también es como tener miedo a la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo me equivoco, entonces así le echo la culpa al director espiritual porque yo así no, yo Sí, no quiero decir nada, ¿no? sí. Entonces, eh, y eso puede a veces, pues, un poco de escrúpulos, ¿no? Con eso. Uh, y sí, o sea, la otra pregunta, ¿no? Que hacías, ¿cuándo comienza la vida espiritual? Bueno, pues, teológicamente hablando, técnicamente hablando, comienza en el momento de nuestra creación. Benedicto XVI, en una de sus homilías, decía, o creo que catequesis que daba sobre la oración, si no estoy mal, él hablaba de que todo ser humano es capaz de, todo ser humano es capaz de Dios, porque todos nosotros, sin excepción, hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Y al ser creados imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios nos creó para Él. Y por lo tanto, todos tenemos la capacidad de orar. No quiere decir que vaya a ser fácil, ¿no? Que tienes un manual y ya listo, ¿no? O sea, no le puedes preguntar a ChatGPT cómo hacerle, que mucha gente está acostumbrada hoy en día, pero, o sea, que todos tenemos esa capacidad y todos tenemos esa añoranza, ¿no? Porque nuestra añoranza de lo eterno, de aquello que trasciende, nuestra añoranza por la verdad, la belleza, la bondad, todas esas cosas que van más allá de nosotros, es una añoranza por Dios que Él puso ahí. Entonces, por lo tanto, todos estamos llamados a la vida de oración, ¿no? Y el catecismo dice, ¿no? Que la oración es una batalla. Entonces no es que hay que tener uno perfecto, que tienes que sentirte bien todo el tiempo. Pero sí, o sea, la vida espiritual comienza en el momento de la creación. Y es hermoso también darnos cuenta que en el momento del bautismo, en ese momento en donde renacemos, ¿no? Somos consepultados con Cristo, renacemos a la vida nueva y estamos llamados a vivir una vida escondida en Dios, ¿no? Ponernos a Cristo, como diría San Pablo, en cierta manera. Uh, en ese momento recibimos el regalo de la unión con Dios. Desde ese momento, lo que tenemos que hacer es trabajar, aprovechar ese regalo, dejarnos transformar. O sea, ya hemos recibido el amor de Dios, pero tenemos que aprender a vivir en ese amor. Y es por eso que la oración es tan importante. Porque es Y, como que,
un ejemplo material, ¿no? Que los papás, eh, para el bautismo de su niño, no le compraran un carro. Obviamente, pues el niño tiene 6 meses, no puede ni manejar, ¿verdad? Sí. Ah, pero hay que mantener el carro, hay que darle servicio y todo para que ese regalo no quede atrofiado, no se arruine, ya no se puede usar en el futuro. Entonces, en el momento del bautismo, nosotros recibimos el don de la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Que Dios infunde esas virtudes teológicas en nosotros y nos da regalo de la unión con Dios. Entonces, estamos unidos con Dios, somos partícipes de la vida divina de Dios, templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos ese regalo. No tenemos que andarlo buscando y ver cómo le hacemos para ganarnos la atención de Dios, ya es nuestra. Es aprender a vivir en ello, aprender a abrirnos a esa realidad, a vivir en esa realidad que ya es nuestra por la gracia de Dios, no por número nuestro, sino por la gracia de Dios. Fíjate, mencionas Ujú, esto del regalo y te quería preguntar, igual y movernos para la siguiente pregunta, pero yo creo que está ujú, relacionada, es pues obviamente todo lo que recibimos es regalo de Dios, ujú, ¿verdad? Que era, creo que Santa Rita le decía, o sea, todo es gracia, todo es ujú, gracia. Y, y una parte que tal vez creo yo también nuevamente en la experiencia que tengo yo con las personas con las que yo he hablado, es que a veces o muy frecuentemente no se tiene una idea clara o inclusive ni siquiera se tiene en la mente el concepto de qué soy. O sea, soy un hombre o una mujer en caso de mujer, ¿verdad? Pero es una persona, soy una persona con un alma. Este, pero yo soy una persona, soy material, soy de este mundo. ujú, Casi siempre es ese tipo de concepto, aunque no tenga muy bien pensado, pero como que ahí nos estancamos en la parte material. Y ahorita dijiste tú, pues el regalo hay que mantenerlo, hay que lubricar, todo el show, ¿no? Pero yo creo que a veces, o muchas veces, se nos olvida, o a veces, te voy a echar la pelota, no tú, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad? Que digo, a mí me consta que no tú, pero que algunos vas a la iglesia, vas con un sacerdote y no te hablan de estas realidades, realidades espirituales que existen y que son a las que vamos. Entonces yo no sé que yo soy un alma que tiene un cuerpo y no al revés. O sea, mi cuerpo no está hecho para mandar dentro del alma. El alma es la que ujú, obviamente nosotros somos este, una, una dicotomía, una dualidad, ¿verdad? Pues somos cuerpo y somos alma, ujú, pero no podemos dejar de ser las dos cosas. Cuando morimos, ujú, sí, vamos a ir, por el alma se va, pero sabemos en ujú, fe que en el final de los tiempos, ujú, Jesús, ¿cómo le va a hacer? No sé, eso fue lo que dijo, que nos va a ujú, resucitar en cuerpo y en alma. Entonces el ujú, cuerpo, en teoría, vamos a volverlo a tener glorificado, pero porque nosotros somos esa realidad, somos cuerpo y alma, pero ujú, la que nos debe mandar es el alma, o la que nos debe de ujú, regir, la que nos debe de llevar a la eternidad, decía San Agustín, ¿verdad? Que por eso estamos tan inconformes, porque pues no hemos llegado a estar con Dios, que es lo que supuestamente el alma anhela sin ujú, saberlo. Y en esa parte, tal vez te digo, con todo este rollo que me acabo de aventar, y no rollo marín, ¿verdad? Este es muy diferente, ¿verdad? Este es rollo sí, Yair. ujú, Este, la gente a veces confunde lo que es la dirección espiritual con terapia o ujú, consejería. Y esto es porque la terapia y la consejería, nuevamente, estas dos, inclusive la psicología y la psiquiatría, se mantienen en el plano, ah, pues corporal. sí, sí, o sea, es en el Ujú, plano corporal en realidad, por más sí, plano mental psíquico también. que digan que sea, por más mental que lo quieran, pero siempre es, o sea, cuando dicen mental, Ujú, es porque es en el cerebro, o sea, alguna parte del ujú, cuerpo, sí. si tiene esa parte. Entonces, Ujú, dirección espiritual, digo, es a lo mejor una pregunta retórica, pero para ujú. todos los que a lo mejor no sabemos o estamos confundidos, dirección espiritual es lo mismo o es diferente a terapia o consejería y cómo es que es diferente o igual. Ok. Sí, o sea, desempaquemos un poquito todo esto, ¿no? Sí, o sea, con respecto a darse cuenta, ¿no? Que si uno es cuerpo y alma, sí, mucha gente se le olvida. Yo siento que también, pues, o sea, por el mundo tan acelerado en el que vivimos hoy en día, ¿no? Lo práctico es lo más ideal, lo más cómodo es lo más popular. O sea, y nos olvidamos, o sea, perdemos de perspectiva, la perspectiva de la eternidad, de que todo lo que estamos haciendo va para la eternidad.
como uno de los antiguos catecismos decía, ¿no? Que ¿quién me creó? Dios. ¿Para qué me creó Dios? Me creó para conocerle en esta vida, para amarle y servirle, y para ser feliz con él en la vida eterna. O sea, ese es el propósito de nuestra existencia. Para eso existo, ¿no? Para estar en relación con Dios. Um, Creo que es el catecismo de Baltimore. Sí, sí es. Y Y creo entonces, que el nuevo catecismo también de arzobispo Snyder, también creo que también uh-huh, lo trae eso. ok. Y ya pues con eso darnos cuenta de que somos cuerpo y alma. Ahora, tener cuidado, no pensar que estamos en una dualidad, ¿no? Y que el cuerpo es malo y el alma es buena, ¿no? Porque si no caemos, pues, en mala Ah, sí, enseñanza, ¿no? O sea, herejías. herejías. Entonces, nos damos cuenta que somos una unidad, ¿no? Y que el cuerpo, o sea, experimentamos el dolor de la muerte por el pecado, ¿no? Precisamente por el pecado original. Pero Cristo ha redimido esa muerte, de manera que ya no es una separación eterna de Dios, sino que se convierte en un paso hacia la vida eterna, y que si participamos con Cristo y somos fieles a Él, también vamos a participar con Él en la resurrección de los muertos. Cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, las almas de los justos se unirán a sus cuerpos que han sido enterrados, y también la de los malvados se unirán a sus cuerpos, y los justos irán cuerpo y alma al castigo, a la recompensa eterna, y los que han sido infieles a Dios, los que no han rechazado, irán cuerpo y alma a el castigo eterno, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos por la fe. Entonces, darnos cuenta de eso, que somos una unidad, ¿no? Y que los cuerpos, precisamente, por ejemplo, son templos vivos del Espíritu Santo a través del bautismo. Entonces, darnos cuenta de eso, no perder la perspectiva, no perder realidades eternas y enfocarnos solo aquí en la tierra, ¿no? Y pensar que el dinero y la comunidad y la salud física, que no son malos en sí mismos, ¿no? Son el objetivo pleno, o sea, es lo absoluto, porque entonces ahí perdemos la perspectiva, ¿no? Nos desviamos. Entonces, con eso pues, hay que estar atentos, ¿no? Y por eso es que la vida espiritual es lo más importante, porque es lo que le da sentido a todo lo demás, Oye, ¿no? perdón que te Ujú, interrumpa, es que me ujú, llamó la atención eso que dijiste, no perder la perspectiva de decir, pues el cuerpo es malo y todo ujú, dedicado, ujú, al espíritu. No, al revés, ujú, todo dedicado al cuerpo y olvidar al espíritu, ¿verdad? ujú, Y me parece perfecto, pero creo que también a veces algunos ujú, que nos pasamos de tueste, que queremos ser demasiado devotos y nos pasamos la mitad o más de la mitad de la vida en la ujú, iglesia, pero somos casados. ujú, Estoy, pues, qué bueno que eres muy espiritual, pero ujú. no puedes olvidar la parte corporal que te corresponde responsabilidad, Sí, no, ¿verdad? porque ahí está el sentido común, o sea, es agradar al Señor y es tu vocación, ¿no? O sea, La vocación. Ese es es otro la tema muy vocación a bueno. la que Dios te llama. O sea, Dios te llama Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Dios no te llama ni al éxito ni al fracaso, sino te llama a la fidelidad. Y la ¿No? fidelidad. A la fidelidad, primero a la vocación universal que todos recibimos por la santidad, ¿no? Llamados a esa comunión de amor con Dios, a esa vida santa, pero también el camino particular del matrimonio, de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, ¿sí? O sea, que Dios nos llama precisamente a eso, y es ahí donde le complacemos, ¿no? Es ahí donde nosotros hacemos la voluntad del Señor en esas circunstancias, ¿no? Para que la espiritualidad, para que la vida de oración no se convierta en un escape o en una excusa para no enfrentar las dificultades de la vida diaria. Las ansiedades, el estrés, los presupuestos, las compras, todo eso, ¿no? Que es parte de la vida, o sea, no es que, como digo, no es que sea malo. Entonces hay que estar atentos, hay que estar atentos a eso, ¿no? Y no usar, pues, la vida espiritual como un escape. O sea, y pues con eso, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando habla de penitencias o mortificaciones, dice, o sea, si tú estás en una penitencia, una mortificación que es tan intensa que te enfermas y te impide realizar tus deberes de la vida diaria, no es una penitencia agradable a Dios. Nada. Ujú. Entonces lo mismo pues aplica en la vida espiritual. Y entonces ya con esto en mente, pues tu pregunta, ¿no? De la diferencia entre la dirección espiritual y la terapia. Que la terapia en sí misma, obviamente yo no soy terapista, no soy psiquiatra ni No, yo psicólogo, tampoco. ¿verdad? Pero, o sea, la terapia pues lo que busca es ayudar a personas que tienen uh, tal vez a veces una enfermedad mental o están pasando por una crisis también emocional, ¿no? Porque las emociones no es que sean falsas o que no existan, sino es algo muy cierto, ¿no? Y la terapia pues ayuda a personas, por ejemplo, con adicciones, que están pasando por trauma, la pérdida de un ser querido, a veces una pérdida repentina o pues una muerte accidental o repentina, pues causa trauma, Correcto. ¿no? Y esto obviamente se manifiesta físicamente también, o sea, ¿por qué? Porque somos cuerpo y alma. Es impresionante ver
A mí me gusta a veces ver los estudios psicológicos, ¿no? Y también, o sea, ver, por ejemplo, que el estrés, el rencor, el odio, todas esas cosas, o la tristeza, cómo afectan el cuerpo humano, el tipo de hormonas, las cosas, los procesos neuroquímicos que suceden en el cerebro con esas cosas. O sea, es increíble ver, o sea, cómo somos cuerpo y La alma, fisiología, ¿no? sí. Sí, la fisiología de todo esto. ah, entonces, darnos cuenta de eso. O sea, la terapia tiene un lugar, ¿sí? Pero no es lo mismo que la dirección espiritual, porque la dirección espiritual realmente, por la definición que hemos entendido, ¿no? El arte de conducir, de guiar a las almas desde los comienzos de la vida cristiana hasta la perfección espiritual, hasta las alturas de la vida de santidad, pues está basada realmente, es ver la presencia de Dios, cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que Dios está moviendo en mi vida, qué es lo que Dios está haciendo, a qué es lo que Dios me está llamando dentro de mis circunstancias, que es muy diferente a la terapia o a la consejería psicológica que está lidiando con problemas, pues, específicos, ya sea depresión clínica, como dije, adicciones, traumas, proceso del duelo, ¿no? El proceso de perdón, de sanación, ¿verdad? Obviamente sí se pueden ayudar. Una persona puede beneficiarse mucho de tener terapia psicológica y también, pues, terapia, perdón, y dirección espiritual, porque puede ayudar a esas dos cosas. O sea, no es que, porque yo como le digo a la gente, no hay vergüenza en pedir ayuda profesional. Jesús tuvo a Simón de Sirene que le ayudó a cargar la cruz. Y Sí. Dios también se vale de medios humanos para impartir su gracia, para impartir su sanación. Entonces no hay que tener miedo. Muchas veces, yo creo, en la cultura hispana hay un tabú, ¿no? Yo no estoy loco, no estoy loco, no no estoy loco, estoy ¿O loco. así? No, pero tienes heridas, estás necesitado de algo, o sea, hay algo que necesita cambiar. Y eso te puede ayudar a ahondar en el proceso de conocerte a ti mismo. Y yo digo, cuando es terapia católica, ayuda mucho más, ¿verdad? Yo sé que aquí tenemos, pues en arquidiócesis, aquí en Galveston, Houston, dos aprobados, uno que se llama Gracia Plena, ¿no? Plena de Gracia, que son terapistas católicos que dan terapia católica y que van unidos a las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Y también tenemos la consejería, el apostolado de Rejoice Council, una consejería Regocíjate, que es el mismo principio, ¿no? Porque también hay que tener cuidado con la terapia, ¿no? O sea, que no te deben hacer yoga, reiki o qué sé yo, porque eso pues también tiene consecuencias peligrosas, ¿no? Para el alma. Pues no nada más eso, Ah, sino también a lo mejor la filosofía o ujú, el tipo de pensamiento ujú, del profesional, porque pues a lo mejor diciéndole una palabra más común, sobre todo en esos ujú, tiempos, pues si es un terapeuta woke, pues imagínate, vas a llegar con un ujú. problema de identidad, por no decir Sí. más, ¿verdad? Y te va a decir, no, está bien, eso está Ujú, bien. En realidad hay que apoyar esa identidad que estás viviendo y tienes que ujú, ser tú. Ay, caray, pues. sí. Sí, o sea, hay que ver también, o sea, cuál es la filosofía de la persona, ¿verdad? Pues para un cristiano, pues que sea preferible, pues una filosofía en términos de terapia, ¿no? O sea, una cristiana, ¿no? O sea, los valores cristianos también, eso es muy, muy importante. Uh, Porque sí, o sea, pues uno tiene que tener cuidado, pues también las cualidades del terapista y, ¿verdad? Porque hay cosas que sí, pues hay que afirmar para la sanación, hay cosas que definitivamente no se pueden afirmar, ¿verdad? Porque llevan a más daño que bien. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero, o sea, esa es la diferencia, o sea, regresando a esto, ¿no? A este Sí, sí. tema, es la diferencia entre lo que es dirección espiritual y lo que es terapia, ¿no? Que el director espiritual no es un terapista, pero un terapista sí puede ayudar, por ejemplo, técnicas para vencer ataques de ansiedad o para vencer pensamientos depresivos o diferentes cosas. Si ya es una depresión clínica, por ejemplo, que lo que tengo entendido, pues que eso es un imbalance neuroquímico en el cerebro que causa esos estados de emoción y así medicina y todo, pues obviamente un terapista está calificado y tiene ciertamente la experiencia para pues, ayudar a la persona. Entonces, sí se ayudan unos con otros, ¿no? Pero no, como decir, no espiritualizar todo y no también toda la psicología, ¿no? O sea, tiene que haber un balance, ¿no? Fíjate, Ujú, ahorita que mencionas esto y estabas mencionando todo, obviamente la diferencia, pero también a la hora de buscar a un terapeuta, a un ujú, psicólogo, un psiquiatra, pues saber buscarlo, ¿no? ujú, Y aquí
la siguiente pregunta, la siguiente parte que creo que encaja bien aquí en esta Ujú, parte sería, ¿quién puede ser un director espiritual? ujú, Te hago un poco más amplia la pregunta, es, por ejemplo, aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, sabemos tú y yo que para todo hay certificación. Para lo ujú, que quieras hacer, tienes que certificarte. ujú, Si no estás certificado, pues no es que sea ilegal, pero pues como que no eres de confianza o no ujú, estás preparado legalmente, no sé cómo se puede decir esa parte. Entonces, técnicamente, eh, eh, no lo quiero decir de forma tan despectiva, pero ujú, técnicamente, pues cualquier persona que vaya y tome un curso o una ujú, certificación de director espiritual de uno, ujú, 2 o 3 años, creo que hay uno hasta de 4, y si lo terminan y lo llegan a terminar, ujú, pues ya son directores espirituales, independientemente de lo que piense o lo que haya pensado o la experiencia ujú, de esa persona. Y eh, en esta parte, digo, lo de que mencionabas tú de cómo buscarlos, nada más te quería mencionar, bueno, a ti, pero obviamente también a los que nos están escuchando, hay bueno, ya falleció, un autor, un sacerdote, creo que él era dominico, se llama Reginald Marie Garrigou Lagrange, es Oh, sí, francés, si lo sí, conoces, ok. sí, una buenísima. Uno de sus libros es Las 3 edades de la vida interior. Ujú, Y ahí, una de las cosas que menciona, y lo voy a leer textualmente para que no se me pase, estaba en inglés, pero yo ujú, lo puse en español, dice, aunque no es absolutamente necesaria para la santificación de las almas, esto es la dirección espiritual, ujú, la dirección es el medio normal de progreso espiritual. Dice, muchos de los primeros padres compartían opiniones similares a las de San Agustín. Ya hablamos de los primeros padres, ¿verdad? Y ujú, San Agustín dijo, pues como un ciego, perdón, no puede seguir el buen camino sin guía, nadie puede caminar sin guía. San ujú, Alfonso, el Gori, decía también, el objeto principal de la dirección, y esto lo tomamos ya, lo explicaste, es la mortificación, la forma de recibir los sacramentos, la oración, la práctica de las virtudes, la ujú, santificación de las acciones ordinarias. Y finalmente San Francisco de Sales decía sobre las cualidades del director espiritual, y con esto entramos a esa pregunta de quién puede ser. ujú, Dice, un director espiritual debe ser un hombre de caridad, o bueno, en estos días sería un hombre o una mujer, un hombre de caridad, erudito es la traducción, pero pues sería, ujú, a lo mejor como lo decimos en México, no sé si en Guatemala lo dicen igual, leído y escribido, ¿verdad? Y de prudencia, una ujú, persona, un hombre de caridad, de conocimiento y de prudencia. Santa ujú, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz comparten básicamente el mismo pensamiento. Entonces, ¿quién puede ujú, ser un director espiritual? O a lo mejor podríamos cambiar la pregunta de quién debería o ujú, quién no debería. Te dejo a ver cuál quiere responder. ujú. Sí, o sea, con eso, siento, o sea, dirección espiritual, para que haya ese director espiritual, por las exigencias, ¿no? que implica, siento, es un llamado, ¿no? Porque como decimos, ese es el arte de guiar las almas. Es un llamado a guiar almas hacia Dios, ¿no? No es porque uno lo quiere como un hobby, porque no tengo que hacer o sería emocionante tratarlo, ¿no? Porque es guiar a almas, ¿no? Y yo siento que eso es, pues, es una vocación, es un llamado. Y hay gente que sí tiene ese llamado, ¿no? El catecismo, creo que por aquí tengo uh, sí, el numeral 2690 dice, el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, la dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Y nos dice, por eso el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone, por cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y añade que el director, además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él. Cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Entonces, o sea, darnos cuenta que es un llamado, ¿no? Y con esto de la certificación, o sea, no, tal vez pues tiene sus lados negativos y positivos, ¿no? Pero sí, tiene que ser una persona que sea aprendida,
no es una persona que sea docta, ¿no?, en la teología dogmática, en la teología moral y la teología espiritual y de la vida ascética dentro de la fe católica. O sea, tiene que haber ciencia, ¿no? Y incluso el Papa Francisco, creo que un discurso que dio él a los religiosos y religiosas, dijeron que pues le dijo a los superiores que ellos tenían que encargarse y asegurarse de buscar en la provincia, en la orden, ¿no?, ya sea en los o alrededor del mundo, ¿no?, dentro de la orden religiosa, personas que realmente sean capaces de dar dirección espiritual. Dice, porque hoy en día tener una buena intención, tener buenas intenciones no es suficiente, porque la vida se ha vuelto tan compleja, que hay tantas cosas con las que las personas tienen que lidiar todos los días, que se necesita alguien que sea docto, alguien que tenga experiencia, ¿verdad? Pero, pues, como dice San Francisco de Sales, ¿no?, caridad, ciencia y prudencia, ¿no? Porque dentro de la acción espiritual también está el sentido común, ¿no? El lector espiritual no puede exigir al alma más de lo que puede dar para no desanimarla. Hoy aquí vemos el libro de Proverbios, ¿no?, cuando dice, padres, no les exijan tanto a sus hijos que se van a deprimir, ¿no? Entonces, y eso va para los padres biológicos y los padres espirituales, ¿no? O sea, no les exijan tanto que los van a quebrar, porque con eso no están llevando bien las almas, ¿no? Entonces, ese sentido común es la prudencia. Entonces, sí, o sea, hay que ver, y por eso hay que discernir, siento yo, o sea, porque no se puede tener una respuesta, ¿no? No es como que cada lector espiritual tiene un perfil, ¿no?, de trabajo, así como, puedes ver y tiene sus reviews, ¿no? Uh, 5 estrellas o 4 estrellas, ¿no? O Para sea, allá vamos, para allá vamos. sí, pero con eso, o sea, también la persona tiene que discernir, ¿sí? Porque dentro de los que pueden ser lectores espirituales, pues tienen que formarse. Y yo sé que hay escuelas de dirección espiritual y pues son bastante exigentes porque se están diciendo, o sea, que para ser director espiritual o para siquiera entrar al programa, para prepararse para ser director espiritual, pues tiene que haber vida de oración, tiene que venir carta de recomendación de parte del párroco, tienen que haber tenido director espiritual, o sea, ellos tienen que estar yendo a dirección espiritual por lo menos por 2 o 3 años, Ujú. tienen que comprometerse, ¿verdad? Porque no son programas pues sencillos, ¿no? Tienen que comprometerse por lo menos a 3 años de formación intensa, con retiros de silencio, o sea, y dentro de eso el equipo va discerniendo también si esta persona está llamada o no a ser director espiritual, ¿verdad? Porque, o sea, el guiar a las almas es algo delicado y no cualquiera. Entonces, es realmente darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, Al que más se le da, más se le va a exigir, ¿no? También sí. decías. Entonces hay que Uh-huh. tener mucho Sí, que cuidado por con eso eso. prudencia, ¿no? No, no solo emoción, como es Papa Francisco, ¿no? Decía Papa Francisco, en paz descanse, no solo bastan buenas intenciones, ¿no?, sino hay que darse cuenta de la complejidad de la vida humana hoy en día, y darse cuenta de lo que implica acompañar las almas, porque es orar por ellas, ¿verdad? El no desanimarse, el no exigir más, ¿no? Y porque no es imponer lo que yo pienso que la vida debería ser de esta persona, sino es ayudar a esta persona realmente a discernir cómo Dios se está moviendo en su vida. No es acerca de mis expectativas o de mis puntos de vista, sino el lector espiritual también tiene que ser alguien que sepa escuchar, ¿no? Alguien que escuche atentamente, porque no es solo deme soluciones y ya, no, 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 sino no es un cajero automático de gracia, ¿no? Sino es escuchar realmente y ayudar. Entonces, la primera parte, ¿no?, de la dirección espiritual, cuando alguien viene pues, a recibir dirección espiritual, es que el director escuche atentamente, ¿verdad?, que ponga atención, que haga ciertas preguntas, ¿no? No interrogatorios, sino pues, ciertas preguntas para ver qué está pasando con esto y qué es lo más. Y también, pues obviamente, el director dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, no sé si eso tiene sentido ahí. Sí, sí, no, Sí. definitivamente, Ujú, pero fíjate que me abriste otra pregunta que no quería hacer, ujú, pero la voy a hacer como quiera, no le hace. Este, a lo mejor de forma breve, porque no me quiero meter en este, yo creo que a lo mejor ujú, este sí sería un tema bastante amplio para otra ocasión, si Dios quiere y tienes tiempo, pero así como tal vez uno busca cualidades en un director espiritual, ¿verdad? Que, pues, que sea ujú, entendido, que tenga, como dijimos, la experiencia, ujú, ¿verdad? La ciencia, la espiritualidad de alguna forma.
para todos aquellos que estén viendo, que a lo mejor sienten ese llamado, ¿no? Ujú, De ir hacia la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual, porque también se le ha dado ese nombre, te digo, yo lo tuve, o sea, yo lo acabé esa parte, ujú, pero me salí y de hecho, creo que también ya te había comentado esa parte. Pero también, nuevamente, de forma breve, porque no me quiero meter mucho en esa parte ahorita, pero ¿cómo es que uno podría discernir? Así como yo puedo buscar un director espiritual que sea esto y esto y esto, que tenga estas características, ujú, ¿cómo busco yo una escuela o un lugar donde estudiar? Porque, te lo digo por experiencia propia, pues he encontrado varias pues al parecer tienen muy buenos reviews, ¿verdad? Porque ujú, sí existen en realidad, pero que por ejemplo, y nuevamente nada más por mencionarlos, no porque me quiera meter en este asunto ahorita, pero dice, no, parte del programa, o sea, parte del programa se ve en los 3 años, el enneagrama, o ¿cómo se llama esta? La oración centrante. Y hay otro más que no me acuerdo, pero yo veo estas cosas y digo, ujú, tachita, este no. O sea, yo ujú, definitivamente, yo en lo personal, por lo que he aprendido, por los directores espirituales que he tenido, por pues el camino donde Dios me ha llevado, yo veo algunas cosas y digo, pues no, o sea, definitivamente por aquí no ujú. es. Por más ecuménico que digan que es más peor para mí, ¿verdad? Pero ¿cómo podría discernir una persona de los que nos está escuchando? ¿Cómo buscar a lo mejor Ujú. una escuela? Y te digo de forma básica, no nos vamos a meter ahorita aquí a resolver el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo se buscaría una buena escuela? Bueno, yo O un siento buen que maestro. ajá, sí, eh, por sus frutos los conoceráis, ¿no? Entonces, pues siento ver eso, o sea, ver también el currículum, lo que está enseñando, si no hay nada que sea, pues obviamente, pues algo como eso, ¿no? Ah, que sea obvio de esa manera. Pero también pues hay diferentes, como la iglesia no es estática, ¿no? En ese sentido, en términos de la vida espiritual, ¿no? Hay diferentes escuelas de oración, ¿no? La oración teresiana, ignaciana, la benedictina. Entonces, Carmelita. Sí. carmelita, o sea, hay diferentes tipos de dirección espiritual. O sea, en ese sentido, Y hay diferentes unas métodos. predominantes, que Sí, son hay los unas que predominantes. básicamente mencionamos Ujú. ahorita. Porque los ignacianos, por ejemplo, pues ellos van a hacer mucho la oración de la imaginación, de orar con pasajes del Evangelio, discernimiento de El espíritus, la oración discernimiento y los ejercicios carmelita. espirituales. Eso Ajá. está impregnado dentro de la Iglesia Católica en todos los conventos que yo he Ujú, conocido. En todos. ujú. Entonces, siento que es ver, o sea, dependiendo de la diócesis donde estén, qué programas se ofrecen, ¿verdad? Porque a veces la diócesis pues, puede ofrecer diferentes programas, hay diferentes escuelas. Yo siento que hay programas en línea también, pues también pero hay que ver, ¿no? O sea, quiénes son profesores, o sea, qué clases están dando, qué temas, ¿verdad? Porque imagino que ponen el currículum Hay unos que sí. en línea, algunos que sí. Pero sí, o sea, como digo, hay que discernirlo, o sea, no sabría específicamente, ¿no? Yo sé que los monjes benedictinos, hay universidades aquí en Estados Unidos que ofrecen eso, la Ujú. Universidad de Steubenville, um, y hay otro programa de dirección, pero más que una certificación, realmente es un diplomado, o sea, es una carrera universitaria, entonces si Sí. tienes que tomar horas de clase en línea, someter ensayos, los parciales, finales, ir al campus universitario, todas esas cosas. Entonces es un poquito más complicado, ¿no? Para aquellos que quisieran esa ruta. Uh, pero sí, como digo, o sea, hay que ver en términos de eso, ¿no? O sea, de qué es lo que están enseñando y realmente discernir el primero que sea pues adecuado en términos de la fe de la iglesia, ¿no? Y de una auténtica espiritualidad, pero también hay que ver hacia qué espiritualidad se inclina la persona. Sí, 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 también. Ujú, Eso que sea. Fíjate que tal vez regresando un poco a la parte ujú, de cómo escoger un director espiritual o ujú, cómo ir, me imagino yo que ya has tenido varias personas que te hayan preguntado de la acción espiritual. De hecho, ujú, yo conozco uno. Este, pero ah, tal vez también para todos los que nos escuchan y que quisieran o han escuchado dirección espiritual, y ya sea por moda, por deseo, por revelación, por lo que sea, que a ujú, lo mejor están con esta parte de buscar un director espiritual, tal vez han tenido una mala experiencia o la van a tener cuando se acerquen a algún sacerdote
y les digan, oiga, padre, pues quiero un director, usted, ¿cómo ve? ¿Verdad? Y a veces la respuesta pues no es muy positiva para la Ujú, persona que pregunta. No necesariamente que la respuesta sea mala, ujú, pero no es algo que yo quería escuchar. Definitivamente no lo quería, o sea, no lo quería escuchar ni en ese tono, ni en esa forma, ni nada. Y obviamente obviamos muchas cosas que el sacerdote, pues es una persona, es un humano, tiene también sus sentimientos, sus emociones y quién sabe qué tan ocupado ujú, estaba al momento que le pregunté, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, eh, tal vez antes de buscar un director espiritual, no sé, tal vez te gustaría mencionar esto, es, pues, ¿en dónde estás? ¿En dónde estoy en mi vida espiritual? Porque si no hay a lo mejor llamarlo prerequisito, es decir, si no tienes ya estas cosas antes de venir a buscar una dirección espiritual, pues, ¿qué estás buscando o por qué lo estás buscando? No sé si, ahorita mencionaste al principio, si estás viviendo en pecado mortal, pues casi dirección espiritual per se, a lo mejor no es lo que necesitas, necesitas catequesis, evangelización, no necesariamente dirección espiritual, sí, sí ujú, puede ayudar, pero en realidad el término cambia, lo que estás necesitando es catequesis, entender por qué, para que lo dejes de ser tú solo, ¿verdad? No es ujú, dirección espiritual, es catequesis. Este, trabajar con cosas habituales, ¿verdad? Tu regla de vida, o sea, tienes una regla de vida. ¿Qué es eso? Bueno, pues es, a lo mejor sería un buen principio, ¿no? Investigar qué es una regla de vida, a lo mejor darle a la persona, mira, ve con los benedictinos, ujú, fíjate que es una regla y es una tú para ti, ¿verdad? O sea, tú te conoces a ti mismo, o deberías de. Si no te conoces a ti mismo, también sería otro requisito. Pues tienes que tener una idea de dónde estás, cómo estás, ujú, saber que tengas una vida de oración disciplinada y rutinaria, o de rutina, vaya, que incluya algún tipo de meditación, y digo algún tipo porque pues no todos tenemos todavía esa gracia, pero lo estamos intentando. Entonces, pues el tipo de meditación diaria que tengas o que puedas tener, ¿no? Tratar de conocer la voluntad de Dios, cómo es, porque así si yo llego contigo, y perdón por lo extensivo de la pregunta, pero si llego contigo, Padre, es que no sé si estudiar dirección espiritual o estudiar un diplomado en teología dogmática, ¿verdad? Caray. Y tú me dices, pues, ¿qué te dice Dios, verdad? ¿Cuál es, en dónde ves tú el llamado de Dios y el servir a su pueblo y tu santidad? Y me quedo yo con, pues, no sé, yo lo que quería es que me dijeras que estudiar. ujú, Caray, pues es que yo no soy como dijiste tú, yo no soy un ATM. Yo ujú, te voy a estar repartiendo gracias y tú tienes que venir ya con algún tipo de base, de ujú. prerequisitos, ¿no? Entonces, en esa parte digo de cómo buscar un director espiritual o cuándo buscarlo, tal vez si les pudieras comentar a todos los que nos escuchan, pues, ¿qué se recomendaría Ujú, antes de buscar un director espiritual? ok. Una pregunta, muy buena pregunta. Sí, porque obviamente, pues, o sea, lo ideal primero es siempre acercarse al párroco, ¿no? Obviamente, aunque el párroco tenga buena disposición, también el párroco, dependiendo del tamaño de la parroquia, no puede dirección espiritual a todos los parroquianos porque sería imposible, ¿no? O sea, somos seres humanos y tenemos la limitación del tiempo, así, y otras cosas que los sacerdotes tienen que hacer. Entonces, pero con eso, pues también ver, o sea, no necesariamente que el párroco sea el director espiritual, pero si él conoce a alguien, hay sacerdotes que están dedicados a eso, por ejemplo, hay sacerdotes que ya están retirados, Ujú, ¿verdad? O que por motivo de alguna enfermedad física, pues no están completamente en una parroquia, pero que sí tienen tiempo para dirección espiritual. Entonces, esa venida sería importante también, por ejemplo, los diferentes monasterios dentro de la diócesis, ¿verdad? Porque hay órdenes religiosas que están encargadas de eso, como los pasionistas, que ellos, ujú, su carisma es dirección espiritual, pero también, por ejemplo, hay monasterios benedictinos o carmelitas, ¿no? Donde están los frailes, o monasterios franciscanos, ¿no? Que a veces pues, están ahí, pueden ofrecer eso, ¿no? Entonces, pero también dependiendo de cuál sea su carisma y su ministerio, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. Eh, y dentro de eso también, pues sí, o sea, yo diría una persona que si siente realmente, porque nosotros no podemos también limitar al Espíritu Santo, ¿no? No podemos ponerlo en una caja y decir, solo así actúa y ya. Si realmente hay un deseo de dirección espiritual, aunque una persona esté luchando con el pecado, pues diría, no, no,
no precluir eso, sino acercarse, o sea, hacerle caso al Espíritu Santo y dejar que lo vaya guiando, ¿no? Porque muchas veces hace falta pues esa figura estable en la vida espiritual, un padre espiritual, una madre espiritual, que ayude a la persona a salir adelante, que vaya animando a la persona, um, que vaya muchas veces sanando heridas de las imágenes falsas que la gente tiene de Dios, heridas espirituales que las personas llevan, por las cuales les es difícil acercarse a Dios, ¿no? Y también pues un director espiritual puede ayudar a la persona a darse cuenta, como dijimos, si necesita ayuda psicológica o no, para luchar contra adicciones o contra diferentes, a veces pensamientos obsesivos o qué sé yo. Uh, pero sí, o sea, ante todo, pues hay que orar. O sea, muchas veces la gente, es que para todos oración, sí, pero es que la oración es lo más importante en la vida. O sea, creo que te comunica con Dios, es la base de todo. Sí. No es una excusa para no responder la pregunta, ¿no? Pero tiene que ser una oración, una vida de oración. O sea, la persona tiene que orar y preguntarle al Señor, realmente tú me estás llamando a esto, Señor, tú me estás llamando a tener un director espiritual y de todo, como dice, hemos establecido, ¿no? No es necesario para la salvación tener un director espiritual, porque si la persona pues es fiel al Señor, está recibiendo los sacramentos y está buscando una vida fiel al Señor, pues eso ayuda a la persona a seguir adelante. Pero si quiere ahondar más o tiene mucho más preguntas, pues sí es acercarse, ¿no? a un director espiritual según la disponibilidad. Y también dentro de eso, pues es discernir, porque el estilo de cada director espiritual es diferente, como dijimos, las escuelas de espiritualidad, las diferentes maneras de orar, pues a ciertas personas les gustan, a otras no, ¿no? Ujú. Ah, por ejemplo, la manera ignaciana y la carmelita son muy diferentes, las dos llevan a la unión con Dios, pero son muy diferentes, ¿no? Porque la carmelita es simplemente estar en silencio en adoración ante el Señor, ¿verdad? Y ya, Tiende ¿verdad? más a eso, sí. Sí tiende más a eso, así, mientras que la ignaciana es preparar la meditación del día siguiente, ponerte a pensar en el pasaje de la escritura, verte en el Lección pasaje de la divina. escritura, sí, es un poquito, y es más oración de la imaginación, y de ahí lección divina es el carisma benedictino, ¿no? La liturgia de las horas, la Santa Misa, el oficio divino, ¿no? Opus Dei, el trabajo de Dios. Eh, También, ahorita que vino esa palabra, el Opus Dei, ¿no? Ellos también son espirituales, la espiritualidad de San José María Escrivá de Balaguer, pues también ellos dan dirección espiritual, porque Sí. el punto del Opus Dei es la santidad en medio de la vida cotidiana. Ese es el propósito uh, de esta organización, o sea, de ayudar a santificar el mundo a través de la vida cotidiana. Uh, y si no es que la persona tenga que tener todo en orden, ¿no? Para, ya, mire, aquí está todo ya, ya tengo un plan de vida, tengo una vida rigurosa de oración, eso ayuda, pero no tiene que ser persona perfecta y tener todo en orden para acercarse a un director espiritual. Pero eso diría yo realmente si hay necesidad, no es porque, es que le quiero hablar a alguien, ¿no? Porque a veces me siento aburrido en la oración, ¿no? Sino es realmente dejarlo en manos de Dios y decir, Señor, tú me estás llamando realmente a ahondar, me estás llamando a tener un director espiritual. Y de ahí es ponerse a pensar qué director espiritual quiero, o qué espiritual me ayudaría. Y también según el estilo, porque mucha gente piensa que si escoge un director espiritual o elige uno, ya, con eso toda la vida. No, 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 no. Ah, eh, Entender, ¿no? Que no nos van a lastimar como directores espirituales a nosotros. Ah, si dicen, mire, padre, eh, realmente no, su estilo no me ayuda a mí. Ok. O si yo pienso que la persona no está avanzando, ¿no? Y yo conozco otro director espiritual que tiene una espiritualidad un poco distinta que te puede ayudar, ¿no? O sea, no es de, porque eventualmente el dirigido no está siguiendo al director, ¿no? Está siguiendo a Cristo, y el director es un instrumento que Dios está usando. El director no es el fin en sí mismo, sino es un instrumento que Dios utiliza. Fíjate, pues sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que tal vez y no es contrario a lo que tú dices, aunque para algunos de los que nos están escuchando le parezca esto, pero no. Yo creo que tú, de forma bastante acertada, estás viendo como pastor. Tienes los ojos de pastor, los ojos de padre, literalmente, de padre
de una grey, de muchas personas, Ujú, de pastor de muchas ovejas. Y esa visión, esa misión y esa vocación, pues precisamente por eso los sacerdotes, con lo que empezamos, por eso los sacerdotes, pues por ende, tienen ya este carisma, esta gracia de la dirección espiritual. Porque, por ejemplo, te decía yo, como un director espiritual, vas con alguien o quieres ir, pero no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Y estoy, pues primero prepárate antes de venir a una dirección. ujú, De hecho, inclusive para la junta, que también después lo veremos, pero ir a la junta no es llegar y bueno, llegué, ¿qué vamos a hablar hoy? No, hombre, pues tráete algo, como de que ujú, no soy adivino, no te voy a leer la mente así como yo en la bolita mágica, no. O sea, nada de eso se trata. Yo lo veo más por ese lado, de decir, eh, definitivamente, si la persona no tiene su vida arreglada, como dijiste ahorita, Dios no está esperando que tengas tu vida arreglada, no está esperando que tenga mi vida arreglada. El hijo pródigo, el mejor de los ejemplos, ¿verdad? ujú. De estar en el fango y tratando de comer lo que comen los puercos, se aprendió su oración, dijo, voy a regresar y voy a decir esto y voy a regresar de esclavo. O sea, ya lo tenía en mente todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y llegó y ni el chance le dieron de decir el final de su discurso. Entonces, y no estaba preparado, a lo mejor todavía, pero traía ya la disposición. Entonces, sí, pues con la disposición yo estoy de acuerdo. Como dices tú, pues no puede uno tampoco Ujú, empezar a lidiar o luchar contra el espíritu. Dios me libre. Dios nos libre. Pero no sé, yo iba más por ese lado, de decir, oye, pues es que, pues si ni siquiera sabes, o sea, si ni siquiera tienes una vida de oración o la deseas, vaya. O sea, estás viniendo más a buscar a un gurú, estás viniendo ujú, más a buscar a un ATM espiritual, ujú. a que te diga qué onda, pues, híjole. Sí. Sí, o sea, sí, dentro de eso, pues sí, es, o sea, darse cuenta que si un director espiritual no es un gurú que tiene las claves para la felicidad, ¿no? Y la prosperidad económica, o sea, es el director espiritual, como dije, pues escucha ante todo, atentamente, lo que la persona está hablando, y dentro de eso, pues discierne y ayuda a la persona. Y pues, darse cuenta, el director espiritual es un ser humano, no siempre le vamos a atinar. A veces por ejemplo, pregunto a la gente a la que le doy dirección, a veces eso tiene sentido, está resonando, ¿no? Y a veces sí, a veces no, ok. ¿No? Ah, pero sí darse cuenta de eso, pues, o sea, que no es que vengan por respuestas definitivas. Como les digo, en términos de doctrina, de dogmática de la iglesia, las enseñanzas, pues sí hay respuestas definitivas, ¿no? Pues si, mire, esto es pecado, sí, si es pecado o no, no es pecado, ya. Ah, así es, padre, mire que enseña la iglesia sobre esto, X o Y, qué sé yo. Pues esto es lo que enseña la iglesia, no son respuestas definitivas, pero padre, mire qué tengo que hacer con esto, ok, lo que te sugiero es esto, lo que Dios puede que te esté pidiendo es tal o cual cosa, pero tú tienes que ver. Tú tienes que discernir, o sea, el dirigido también tiene que poner de su parte y tener esa relación con Dios y seguir esa vida de oración y entregarse al Señor y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque el director no puede tomar esas decisiones por el dirigido. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo que diría yo, pues, o sea, con respecto a eso, ¿verdad? De buscar un director y darse cuenta, o sea, idealmente, pues, un sacerdote, pues, obviamente, es director espiritual porque también puede dar la confesión. O sea, están los dos ligados, porque la confesión y el director espiritual van de la mano. Pero también, pues, o sea, vemos los ejemplos de Santa Catalina de Siena, ¿no? Santa Clara de Asís, que también dirigieron almas, ¿no? Obviamente no escuchaban la confesión de las personas, pero Santa Teresa de Ávila, sí. sí de Teresa de Ávila también. O sea, darse cuenta de eso, ¿no? Que eh, hay personas que también, si tienen esa vocación y son santas, tienen experiencia, ¿verdad? Y realmente tienen un fruto, una vida de santidad, entonces decir, bueno, ok, son buenas también, hay otras personas que no necesariamente no son sacerdotes, que también son buenos directores espirituales y que tienen mucha sabiduría y tienen una vida de oración profunda, muy profunda, que se entregan de lleno al Señor y se dejan guiar por el Señor. Y de nuevo, por sus frutos los conocerán. Es algo que se nota, ¿no? Uno de nuestros formadores, me acuerdo en el seminario, decía, la gente sabe la diferencia entre la lana y el cuero, ¿no? Claro. Entonces no se puede fingir. Una vida espiritual, una vida de santidad no se puede fingir, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver los frutos, los consejos de todo espiritual y decir, ok, y realmente si uno está creciendo dentro de eso, e ir decidiendo poco a poco. Entonces,
Eso sí, muchas veces ayuda a que sea un sacerdote, pero muchas veces, ¿no? Entonces la persona también puede tener un confesor, puede tener un sacerdote con el cual va a confesarse con regularidad. Obviamente, pues, el confesor no le puede recordar lo que la persona dice, porque una vez que lo dice el confesor, ahí se queda, pero él le puede ayudar, ¿no? Porque le puede hablar un poquito más detalladamente al confesor, ¿no? Pero darse cuenta que algo que también es importante, la confesión y la dirección espiritual son dos cosas muy distintas, Qué muy bueno que tocas distintas. eso, sí. Sí, sí, sí. Ujú, Para terminar, ya se nos pasó el ujú. tiempo, perdóname. Sí, está bien. Pero mencionaste tres cosas, bueno, dos cosas y Ujú, una con la que iba a acabar. Pero una, pues obviamente que es muy diferente, no es lo mismo dirección espiritual y confesión, ujú. pero totalmente diferentes, aunque se puede dar algún tipo de consejo Sí. dentro de la confesión, no es dirección espiritual, Ujú, definitivamente. Este, y la otra parte que también mencionaste ahorita de los sacerdotes pues confesar también, ¿verdad? Yo creo que eso sería para otra ocasión, para que lo vayas pensando, pero pues cómo se prepara uno, cómo me debo ujú, preparar para ir a la confesión. ujú, Hay una cantidad bastante buena de videos, yo los he visto, ujú, casi todos. De veras, yo me dediqué a ujú, eso, a buscarlos todos, porque yo tengo problemas con eso, con la confesión directamente, o sea, tener que ir, pero bueno, ese también es otro tema. Buscando exactamente qué es lo que tiene que ujú. ser, qué es lo que se busca, qué es lo que está pasando, los factores que dependen y no dependen. Pero bueno, tal vez pensar en cómo me debo preparar para una buena confesión y también cómo me debo preparar para una junta, una Ujú, sesión, no sé cómo se puede llamar, de dirección espiritual, ujú. ¿verdad? Sí, para prepararse una sesión, es un término adecuado, una sesión para dirección espiritual es básicamente pues tener los puntos de los que se quiere hablar, porque la sesión pertenece al dirigido, no al director. El director escucha, bueno, qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? No es para impresionar al director, no es para hacerlo reír, o sea, no es, es acerca del dirigido, qué es lo que está pasando en tu vida, que se han habido momentos altos, o sea, por así decirlo, consolaciones espirituales, o te sientes que estás en una desolación, o una sequedad espiritual, o te sientes desanimado, o medio como adormecido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué circunstancias, qué eventos? Porque muchas veces la gente no se da cuenta de cómo ciertos eventos en la vida están conectados con la vida espiritual. Ujú. ¿No? Que, por ejemplo, que acabas de pasar una gran crisis o una semana muy estresante, obviamente eso afecta a tu vida de oración. Entonces, de esas cosas hablar, ¿no? Pero tener ya en mente, no es que tener una lista, ¿no? Pero tener por lo menos un esquema mental de lo que quieres hablar, de las preguntas que tienes para tu vida espiritual y para la confesión. Y obviamente, pues las dos cosas, ¿no? De nuevo, la oración. No hay reemplazo para la oración. Tanto para tu examen de conciencia, para la confesión, como prepararte para tu dirección espiritual, la oración. Pedir al Espíritu Santo, bueno, Señor, dime tú, ¿de qué necesito hablar? ¿No? Y para la confesión, pues un examen de conciencia. Hay muchos recursos que uno puede buscar. Un examen de conciencia católico lo puedes buscar en Internet y hay preguntas, a veces detalladas, bastantes preguntas. Yo lo que digo a la gente es ante todo oración. El Espíritu Santo es el que revela todas las cosas. Él conoce los corazones, que Él te revele tu corazón a ti. Y no tener miedo, porque a veces hay cosas que no nos gustan o que no queremos aceptar, ¿no? Y por eso a veces, ¿no? Somos como Adán y Eva, ¿no? Porque se estaban escondiendo, porque oímos que veniste y teníamos miedo, ¿no? Tenemos miedo del Señor, desconfiamos del Señor, no queremos entrar en intimidad con Él, entonces le huimos. Pero el Espíritu Santo nos va revelando muchas veces, pues, esos pecados, ¿no? Que están en nuestros corazones, hábitos de pecado, estructuras de pecado en nuestras vidas, qué sé yo. Entonces vale la pena examinar si le digo a la gente hacer una lista. Está bien apuntar los pecados, porque a veces los nervios, ¿sí? Y sí, traicionan la mente y se nos borra todo. Y nos quedamos, ay. Entonces la oración es hacer la lista, responder a esas preguntas, realmente prepararse y tener humildad. Porque eso ayuda, una confesión frecuente, no estoy diciendo cada día, pero una vez al mes o cada 2 meses, ayuda a ver cómo vamos en la vida espiritual. Porque si sigues confesando los mismos pecados y otra vez, aunque sean veniales, ahí hay una estructura de pecado, ahí hay un hábito de pecado que el Espíritu Santo quiere sanar, ¿no? Quiere
¿Y por qué? Porque muchas veces, obviamente, los pecados son síntomas de algo más profundo. El Espíritu Santo quiere arrancar de raíz lo que está causando esos pecados. Entonces, pues pedir al Señor esa gracia. Entonces, es lo que recomendaría yo. Y darse cuenta, ¿no? La confesión es decir los pecados tal y como son, sin dar excusas, sin racionalizarlos o justificarlos, y no es confesar los pecados de los demás, ¿no? Porque muchas veces la Los tentación casados son es, los que confiesan los pecados de la esposa, ¿no? O la esposa de del esposo. yo no puedo hablar, No, ya pero sé, digo, bueno, yo es muy común. Yo te digo porque sí, yo he platicado con mis amigos y yo no soy sacerdote, es que yo le puedo sí. decir. Y de ello, para terminar, ante todo, ver tanto la dirección espiritual como la confesión como un encuentro con Jesucristo. No es ir a hablarle solamente a una persona, sino es dejarte encontrar por Jesús, que viene a tu encuentro, que toma la iniciativa, ¿no? Dejarte encontrar por el Padre misericordioso que quiere sanarte. Entonces, y es abrirte al proceso de eso, ¿no? Y si ya después en la confesión es necesario, pues dirección espiritual, pues ya puedes buscar dirección espiritual para ir saliendo, pero la confesión frecuente es algo que ayuda y que usualmente puede ayudar a las personas a ponerse en ese camino y a buscar pues una dirección espiritual más consistente fuera de la confesión. Hay un libro que se llama, de hecho se llama así, Confesión Frecuente, de Benedict Baur o algo así. Okay, Es muy bueno, te lo paso después, a mí me ayudó bastante. okay. Y ese es el título, Confesión Frecuente. Y te explica básicamente lo que tú acabas de decir ahorita, de cómo ciertos pecados veniales muestran algún tipo de estructura o algún tipo de problema o varios tipos de problemas. Pero bueno, Padre, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Esperemos que no sea la debut y despedida, esperemos que puedas volver a venir. Gracias. Estoy seguro que a mucha gente le va a gustar este programa y obviamente tu participación total aquí. Algún libro o alguna recomendación en general para la dirección espiritual, cómo buscarla o cómo pensarla, cómo meditarla? Tengo Pues realmente varios. Um, no sé. Lo que pasa es que eh, como casi no leemos, o sea, sí, mucha gente que ya... sí he leído, ahorita se me vienen a la mente varios en inglés, pero no sé si está en español, Sí, pero ese hay que te uno. digo yo está en inglés también, pero bueno. Sí, bueno, un escritor espiritual muy bueno es el padre Jacques Philippe, que es un padre Sí. francés. Y son libros chiquitos. Es un libro chiquito. Uno muy importante, pues hablando de la oración, otra vez voy por la oración, porque la oración es fundamental. Sin oración no hay salvación, decía San Alfonso María Ligorio. Sí, sí, sí. Se llama Tiempo para Dios, el padre Ujú. Jacques Philippe, y Sí, ayuda a ver cómo estructurar la oración, las excusas que hacemos para no orar, las luchas en la oración. Eso pues, es un librito pequeñito. sí, sí, sí. Um, Otro muy bueno que se llama, él tiene libros pequeños, La paz interior, otro que es La libertad interior, lo que Ujú. simboliza la libertad interior. En inglés hay uno que se llama I Believe in Love, que es un retiro, pues son conferencias que un sacerdote francés creo que de De Santa Teresa de 1960, Lisieux, ¿no? sí, de Sí, sí. 1968 creo que fue, Ujú. pero es sobre los escritos de Teresa de Lisieux, Sí, sí. la historia de su alma, ¿no? Eso recomendaría yo, pues para ver, porque el principio y fundamento de todo, como diría San Ignacio de Loyola, es el amor de Dios. Es verte y entenderte a través del amor de Dios, porque si no, toda la estructura se nos cae a pedazos, ¿no? Entonces, esos libros recomendaría yo, y también está pues obviamente el catecismo, si quieres saber de la vida de oración, de la cuarta parte Sí, del catecismo, no, porque es un tesoro sí, sí, de sí. teología espiritual de la vida de oración, y da mucho consuelo, o sea, leerlo no por presumir que ya leí la cuarta parte del catecismo, sino leerlo como lectura espiritual y saborearlo, o hacer como un tipo de lección, no con la Ujú. palabra de Dios, pero sí con las enseñanzas de la iglesia, porque hay una riqueza de los padres de la iglesia, hay varios doctores de la iglesia que se mencionan acá. Si quieres entender un poco más de la vida espiritual de la oración, ¿no? Eso lo recomendaría, ¿no? Empezar siempre por lo básico, por lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Pues bien. Bueno, Mm, padre, si nos pudieras despedir con la bendición, por favor, te claro, agradeceríamos. sí. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde y custodie sus corazones y sus mentes en el amor de Cristo, y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias para todos, gracias por estar con nosotros y Un gusto. no te preocupes, Dios está contigo. Amén. Nos vemos. Nos vemos.